a otros elementos que yo no lo veo muy bien, pero ahí está, ¿no? Volumen, etcétera. Y si hay algún compromiso también, ¿qué es lo que pide generalmente el médico, ¿no? Generalmente esta prueba es de emergencia. El líquido cefalorraquídeo es una prueba de emergencia. Quizás el derrame puede esperar, te lo digo así. No digo que mañana, pero se puede esperar. Hay que estudiarlo, hay que ver qué, lo que sea, etcétera, hacer el diagnóstico y luego ver el drenaje. Acá en líquido cefalorraquídeo no se puede esperar eso. Y hay condiciones, ¿no? Han habido definitivamente en los años anteriores eh, problemas, ¿no? Bastante serios, generalmente en niños, bastante frecuentes. Pero en los últimos años, algo que realmente nos ha impresionado a nosotros, por lo menos, es que hay muchos problemas de tipo que se diagnostican. Yo diría se diagnostica así evidente, pero sí es un apoyo de ese diagnóstico clínico, el líquido cefalorraquídeo. Y mi hospital, que era un hospital pequeño, por decirlo así, un hospital general, pero no como el Almenar o el Rebagliati, casi diario teníamos estudio de líquido cefalorraquídeo. ¿Qué cosas pide normalmente un líquido cefalorraquídeo? Le pide el médico, le pide así, cito químico. Es decir, le manda el líquido y dice quiero cito químico. Y cuando uno menciona así, que también pues una pregunta, y ustedes saben cuándo, significa pues citología del sedimento y químico generalmente llevado a dos elementos importantes, la glucosa y proteína. Puede haber otros, lactato, puede haber otros, pero generalmente el médico de emergencia pide glucosa y pide proteína en el químico. Con eso está determinando eh, ya un pre-diagnóstico, ¿no? Para poder establecer un tratamiento empírico, pero que va a ayudar. Luego de eso, inmediatamente está el GRAM. El GRAM es que se observa esas células y se hace el GRAM, se entrega ya al médico, entonces ya sabe si es un enterobacterio, es coco, por la frecuencia, y ya ellos saben qué cosa van a dar de tratamiento. Y estos exámenes no pueden durar más de 20, 15 o 20 minutos. Cuando uno está haciendo en emergencia, hacíamos todo el trabajo de pacientes de UCI, paseamos todo, etcétera, etcétera, etcétera. Venía un líquido y ese era nuestro, como decir, ¿no? No dejábamos, pero sí limitábamos el trabajo de otros y hacíamos eso. El diagnóstico de líquido cefalorraquídeo es vital e importante, inclusive hasta los mismos neonatólogos nos iban a, como decir, a molestar, por decirlo así, ¿no? Porque decían, ya está bien, porque como yo he estado muchos años en mi laboratorio de emergencia, sí, ya salen, ¿qué cosa has visto? Tal cosa, ah, ya. No esperaban ellos que le entregaran un resultado, sino ya conversaban con nosotros, ¿no? Y ya con eso ellos establecían un tratamiento específico. Tres cosas son importantes en eso, ¿no? Antes veíamos Neisseria con meningitis, que iba a decir, bueno, real. Y no era frecuente, pero sí encontrábamos. Es bien aparatoso el sistema, toda la forma como se presenta el paciente, todo eso, ¿no? Una manifestación clínica tremenda. Pero ya cuando examinamos y entregamos eso, menos de 24 horas el paciente estaba en buena situación, pues se puede decirlo, dentro del problema. Sí, neumococo, definitivamente también no da tanta esa aparatosidad, pero sí también nos permite a nosotros hacer un diagnóstico inmediato, se puede decir, ¿no? El más grave es una enterobacteria, generalmente la coli. Si nosotros dejamos decir, bueno, vamos a hacer tal cosa mañana, no, ese niño, una lesión de meningitis por enterobacteria, le deja secuelas irreversibles. Y eso es algo que no lo he visto, pero es algo que sí le hemos estudiado y también con los colegas, ¿no? Por eso razón de que el líquido es una situación inmediata, no puedes dejarlo. Y en los últimos años, y esto felizmente, como le digo, no es una frecuencia, pero hay, y eso tenemos que también el cuidado, ¿no? En nuestra salud, en nuestro
de nuestro Perú, que de verdad que a veces es algo, ya tantos años mirando, ¿no? Nos falta esa prevención, que no aparezcan cosas como esas en este tiempo que está cambiando también, ¿no es cierto? Aparte que del calor y esta situación de cambio de clima que también coloca otras patologías como el hemófilo. Pero bueno, entonces se le entrega todo el resultado y ya él hace toda la situación clínica y diagnóstico. Ya después nosotros el tercer día entregamos ya el resultado. ¿Cuál es el criterio muchas veces? Y este es algo médico, ¿no? A veces uno encuentra algunos coquitos, como decir uno o dos, y el criterio de la mayoría era dejarlo, ¿no? De lado. No, no es casi nada. Nuestro criterio ya de trabajo, año, decía, así sea uno, se informa. Porque yo prefiero que ese niño sea cubierto, que me diga dentro de 2, 3 días que ese hijo se cuelga. Así sea un solo bacilo o coco, se le hace el diagnóstico. Y miren la urgencia que tiene esa situación. Entonces, todas estas situaciones que les comento es realmente importantísimo porque ustedes lo van a ver. Y en los últimos años, que ya en el hospital, que también ustedes deben estar ahí, vean la situación de licocefalorraquídeo en personas con antecedentes o personas ya de edad. Es muy diferente. Hay tuberculosis, y hay también la otra que son las hemorragias, ¿no? Que en general lo colocamos como ACV. Puede ser de cualquier tipo, pero no ACV. Mucha frecuencia. Y el problema siempre va a ser en la situación de salud, por eso yo les comentaba, ¿no? En la cuestión epidemiológica y cuestión de salud pública, parece que no entendemos mucho de nosotros, no solamente médicos, estoy hablando, sino de pacientes, ¿no? La presión. Parece que hasta ahora no entendemos eso. Y segundo es la diabetes. No entendemos que hay situaciones, a veces hay gente joven que come demasiado dulce, demasiadas cosas, y que al final tiene los problemas, ¿no? Y en los casos de los ancianos, vemos esa situación. Entonces, después le voy a pasar algunas vistas, pero ustedes acá en la hoja que le voy a entregar a Jaren, esto sí me lo presentan la próxima semana también, porque así como, gracias a Dios que estoy bastante mejor, después les cuento por qué. Me he portado mal, creo, ¿eh? Acá hay una historia, solamente comentarlo así, ¿eh? Hombre de 21 años acude a urgencias traído por familiares posterior a una convulsión tónico-clónica generalizada. Miren, ¿no? Tónico-clónico generalizada. He estado revisando esto, por si acaso, ¿no? Porque hay cosas que a veces uno se olvida, ¿no? Una cosa es focal, otra es generalizada. La hermana refiere que es la primera vez que le sucede. Las convulsiones, ¿eh? Pum. Ella refiere que de hace 3 semanas el paciente tiene ya problemas de dolor de cabeza, fiebre, congestión nasal y rinorrea. Uno se pone a pensar, es virus, ¿no? En nuestra época sí hay virus. Entonces, esa es una de las cosas, ¿no? Problemas de cefalea, bueno, es lo que mencionan las personas, es así, ¿no? Hay que respetar lo que dicen, ¿no? De fiebre tiene 39 grados, una presión arterial de 130/85, una frecuencia cardíaca de 98. ¡Bum! ¿Cómo aparece el paciente? El paciente se encuentra posictal. También recién sé lo que es posictal, ¿no? Y uno tiene que leer un poquito acerca de eso, ¿no? Entonces, posictal. Preguntas, ¿no? Ya. Y la tomografía de cráneo contrastada. Ahí la pregunta sería, pues por eso le estoy comentando, ¿no? No solamente vean laboratorio como laboratorio y punto, ¿no? Sino, ¿por qué está tomando contrastada? ¿Qué significa contrastada? ¿Para qué se utiliza ese tipo de exámenes, ¿no? Que es importante.
Yo les he dicho que el laboratorio con rayos X tiene mucha, no digo similitud, pero tiene mucho compadrazgo, ¿no? Mucha de amistad, mucho de compañerismo, ¿no? Y por eso que uno se apoya en eso también. Porque el derrame, ¿de dónde lo ven? ¿En laboratorio? No, pues muestra una lesión, dice, con reforzamiento periférico de 3 centímetros de diámetro. Wow, 3 centímetros. Lógico, pues tiene que tener un dolor de cabeza terrible y todas las manifestaciones, ¿no? De convulsiones, ¿no? ¿Dónde lo tiene? En el lóbulo frontal izquierdo. No le estoy haciendo preguntas, sino le estoy haciendo el comentario, porque eso ya va a ser la próxima semana que van a entregarme, ¿no? ¿Qué cosa hay en el frontal, en, en el cerebro frontal, en el lóbulo frontal? ¿Qué cosa hay? ¿Qué elementos toca? Entendimiento, el habla, el oído, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces también tenemos que conocerlo eso, ¿no? Porque si uno se pone a pensar aquí, ¿por qué es algo general si esto está focalizado, ¿no? Y debe estar para el lado contralateral, según dicen, ¿no? Pero muchas veces no sucede eso, ¿no? Y ahí está la medicina. En senos paranasales hay edema de mucosa y niveles hidroaéreos. ¡Wow! ¿Qué es eso, no? Qué hay ahí dentro de los senos paranasales? Y bueno, ya cuando ve uno que hay un problema de rinitis, hay una mucosa, etcétera, todo se edematiza, ¿no? Pero acá hay niveles, ¿cierto? ¿A qué se debe eso? Prueba rápida VH negativo. ¿Por qué le piden? La biopsia en la lesión cerebral es bien, hay que tener coraje, ¿no? Y esto neurocirujano, ¿no? Es más probable que contenga, acá hay 4 caballeros, ¿no? Bueno, ya más o menos he hecho la inscripción personal, pero no le voy a comentar, pues no es la idea. Eso sí tienen que entregarme ustedes también en la próxima semana, ya tienen 2 cosas. Y les digo por qué, ¿no? Porque no solamente es la práctica, que ya tienen una nota, sino también la autora nos está pidiendo que otros elementos de elementos de práctica, podemos reunir acá 4 o 5 cosas, ¿no es cierto? Entonces, esto es parte también. O sea, ya tienen una evaluación, tienen esto y todo se acepta. Y le digo por qué razón, y esto es algo también que ustedes deben tener presente, ¿no? A veces cuando yo les pregunto por una historia, que ahora no lo estoy haciendo, a veces no me contestan. Entonces yo no estoy pidiendo otras cosas extrañas en lo que está ahí. Entonces, eso tiene una nota. O sea, no, a veces no dice, no, pero doctor, que la nota usted la pone, por eso le dije. En nuestro tiempo, por no ser un ejemplo terrible, ¿no? Nosotros nos colocaban 0,5. Así de simple. ¿A quién ibas a reclamar? Ahí no reclamas a nadie, ¿no? Ahora ya nosotros somos consideraciones, ¿no? No lo desaprobamos, pero le ponemos nota baja, ¿no? Entonces también es algo que ustedes deben de tener presente. Entonces, Jaren, te envío esto. Ya tenemos 2 cosas. Una cosa también que nos va a ayudar a nosotros y de estas cosas. Ahora, ¿cuál es el...? Yo lo estoy tomando así porque esta es parte de lo que van a hacer posterior, ¿no? Hay 4 casos aquí, ¿no? Que son los más frecuentes de líquido cefalorraquídeo. Pero ¿sabe qué? Tomemos unos 5 minutos de descanso y nos volvemos a ver, ¿ah? No se vayan, sino si van a hacer alguna cosa, unos 5 minutos y regresamos. Voy a pasar unas vistas de líquido y voy a pedir que los primeros, van a ser el grupo 1, 2 y 3, contesten, ¿no? Y sepan evaluar también no solamente el color, sino también, hay 3 cosas, ¿no? El color, la parte química y el paciente. ¿Ok?
en la práctica que teníamos que hacerlo, pero como le digo, faltan unas cositas más y con eso esta parte, ¿no? No olvidarse que el criterio del la es importante, todo, y justamente saber esa relación, que también tiene que conocerlo, ¿no? Eh, Importantísimo. Y la relación que a veces nos permite a nosotros también calificarlo, ¿no? No solamente es decir -6, -5, sino cómo se obtiene también. Y que hay variables, ¿no? Definitivamente cuando sea inclusive hasta un derrame que no sea tuberculoso, etcétera. Y vemos nosotros que acá, por ejemplo, hay cómo nosotros vamos a por acá que no se ve muy bien esto, ¿ya? Y cuál de ellos también nosotros podemos nosotros también tenerlo presente, eh, en este caso, ¿no? Un líquido cefalorraquídeo, que que se pueden presentar cualquier situaciones también, ¿no? Y hay que saber cómo interpretarlo también, con las evidencias, etcétera, y luego un distintivo también cuando hay un cuadro, biopsia o microbiología. Generalmente cuando se toma biopsia, siempre el médico lo que deja también es una muestra, salvo pues que sea una lesión muy pequeña, ¿no? Ya definitivamente el anatomopatólogo tendrá que interpretar si es que también es una reacción inflamatoria, por parásito, etcétera. Y si no, se hace una citología, ¿no? En este caso, no solamente es el GRAM, sino también un examen citológico directo y luego la biopsia, ¿no? Que es tejido. Ahí viene la primera, más facilito para el grupo uno, ¿no? Que son, a ver, Karen, Eduardo, Karen, Eduardo Ramírez, Eduardo Chacón es otro de ellos, y Gabriel, es el grupo uno. Este es un líquido de un paciente que ven ustedes. Recuerden, líquido cefalorraquídeo, recuerden que la primera mirada del líquido lo tienen ustedes. ¿No es cierto? Nosotros cuando tomamos las muestras de estos de pacientes, generalmente más de niños que de adultos, que tiene sus cosas, ¿no? Veíamos nosotros el color y ya por lo menos podríamos sospechar, ¿no? En algo. No hay coágulo. Y cuando hablamos de coágulo estamos hablando de que cuando a veces hacemos la punción puede haber trauma. Y cuando el trauma es como si la sangre cayera como pedazos, ¿no? Entonces hay coágulos hemáticos. No existe coágulos acá. Entonces es una punción buena, sin traumatismo grave, ¿no? Proteínas tiene 40, glucosa 55. Después de centrifugar un sobremanante sanctocrómico, el recuento celular es de 10 células por milímetro cúbico, hematía de 20 a 40, presencia de crenocitos, gran, no se observan gérmenes y un pH de 7,28. ¿Ok? A ver, grupo uno, tienen 5 minutos. Esto y me dice, doctor, por tal cosa. Entonces, ¿tenemos que ver con cuál de los cuatro casos se correlaciona o cómo? No, primeramente, el diagnóstico lo que ustedes tienen acá y luego ya se relaciona con los cuatro. Primeramente la primera parte, así que en orden, ¿no es cierto? Me dice, doctor, el color puede ser de tal tipo. Lo confirmo con todas las muestras de bioquímica y esto corresponde a tal paciente. Así es. Ok, doctor, gracias.
Ujú. Doctor, bueno, acerca de los datos que se tiene, bueno, a primera vista llama la atención un poco el color, ¿no? Ya, El color de aspecto hemorrágico o rojizo, ¿no? ok. De ahí también se habla de un sobrenadante santocrómico. Ujú. Este nadante santocrómico ya va a indicar, ¿no? Que la sangre lleva el tiempo suficiente en el espacio subaracnoideo como para que los glóbulos rojos se lisen y la Mm. hemoglobina se degrade, ¿no? Teniendo el líquido a otro color, un tono amarillento. Con estas dos cosas que ustedes están viendo, y por eso les digo, como en antes, ¿no? Por esta razón, doctor, por esta razón, por esta razón, pensamos que sea un tal cosa, ¿no? ¿Sí? Es la idea. Sí. Entonces, esto ya nos orientaría a ya un hallazgo, bueno, una hemorragia ya subaracnoidea. ¿Ya? ¿Por qué? De aquí, ¿cuál es la evidencia de eso? Ujú. Bueno, la presencia también bueno, los crenocitos también se habla, ¿no? ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, son glóbulos que ya han perdido su morfología debido al tiempo prolongado. No, está bien eso, los cronocitos es correcto, también es Ujú. endocrómico, también es correcto. Y otro elemento de acá nos dice que también es eso lo que usted manifiesta. Ujú. Bueno, aparte de la presencia de santocromía, crenocitos. El examen va a ser así, por si acaso, por estoy comentando esto, ¿no? No hay trauma. ¿Qué te opinas de proteína y glucosa? Ah, ya. Bueno, las proteínas están en 40. Bueno, pues estaría en un valor normal. La Sugiere glucosa, que ya, la glucosa está en 55, el cual, bueno, si está mayor de 45, estaría normal, descartaría el consumo por bacterias, ¿no? école, acá prácticamente está Ujú. dentro de los valores, ¿no es cierto? A eso, por eso Sí. tenemos hay que mirar, acá está dentro de los valores referenciales. ¿Qué me dice que no hay bacterias? ¿Ok? Ujú, de bacterias. Y el recuento celular, Bueno, al haber 10 células, puede haber una leve pleocitosis. ¿una infección o es una inflamación? Está, bueno, relacionado más con una irritación a nivel líquido. École, ya. Bien, entonces esto te confirma los hematíes que hay un líquido hematúrico. Sí. Presencia de crinocitos importante, ¿ok? Y el gran, por eso le estoy diciendo, tengo que hacer la adquisición de todo. El gran me dice, no se observan gérmenes. O sea, con todo esto, y no se observan gérmenes, no es bacteriano, pues. O sea, no es inflamatorio por gérmenes. Entonces, esto ya me está dando indicación, no solamente el color, sino todo esto, que esto sea un cuadro de hemorragia. Muy bien. ¿Cuál que otro paciente les corresponde a eso? Sería la primera opción, el paciente de 59 años, cefalea con síndrome metabólico que mencionan. Ok. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque recuerden, son pacientes crónicos que pueden ser hipertensos. Yo no he puesto hipertenso porque si no ya sabrían, ¿no? Pero se dan cuenta. Entonces, esa es la forma como tiene que ustedes implementar lo que es el forraquidio. ¿Ok? Ok. Vamos al grupo 2. Grupo 2. Rosa María, Nicole, Lisette, Carla y Brigitte.
Si alguien colabora, no solamente uno que hable, por su cuestión están ustedes ahí presentes. Paciente, presente este líquido. Acá está haciendo la comparación, por si acaso, de que este es normal, el cristal de roca y el otro es ligeramente, ¿no? Coágulo, hay coágulo, dice por eso el líquido. Glucosa, 47, proteínas aumentadas, 120, mira, estoy ayudando. Recuenta 50, monos nucleares, 59, eosinofilia, una cruz, y no se observan gérmenes. Lactato 3.2. 5 minutos. ¿No? Luego también el recuento que es de 50 células por milímetro cúbico con predominio mononuclear. Es un patrón típico, digamos, de una meningitis crónica. También la eosinofilia que está positiva orienta lo que es una etiología parasitaria o fúngica. Y como no se observan gran negativos, bueno, no se observan básicamente y el aspecto que, bueno, parece un ligeramente turbio, ¿no? Un poquito una Ujú. imagen. Bueno, entonces sería el paciente 4. Ya. ¿Y cuál sería el diagnóstico para ti? Probable. Pues si me estás diciendo el 4, ¿por qué me dices el 4? Pero sería porque presenta una meningitis eosinofílica por parásitos. Por eso te estoy diciendo, ¿por cuál sería el diagnóstico probable? Porque estamos hablando de situaciones frecuentes, no cosas raras, frecuentes, lo que se observa. Y hemos visto un ACV, así en general, ahora estamos viendo otro que también se presenta. ¿En qué tipo de pacientes? Me dice que es el 4, me dice que es ustedes. ¿Qué tipo de pacientes? Estrongiloidiasis. ¿Cómo? Estrongiloidiasis. No, acá tiene estranguloidosis. Ahí. Por eso usted me está indicando que este es el paciente, entonces ¿cuál sería el diagnóstico probable? Porque que hay un paciente que me está calificando algo. Este paciente, que el número 4 que ustedes dicen, ¿qué posibilidad tiene de diagnóstico? A ver, ¿por qué sospecha que es esto? Recuerden que en las patologías no van a encontrar así cosas típicas, ¿no? Si no hay evidencia. Y hay tres cosas que en estos años no he aprendido, ¿no? Uno de ellos es el hallazgo de ese estrongiloide. ¿En qué tipo de paciente puede presentarse? Es una diarreica a repetición, dice, y se aísla entre ellos el estrongiloide. Estrongiloidiasis. Ya, bueno, y el asunto es ahorita entonces, ¿cuál es el diagnóstico de ese líquido? Probable.
Diagnóstico probable. Están ustedes, el grupo. Meningitis eosinofílica parasitaria, doctor. ¿Pero a qué? Por eso estamos de frecuencia, ¿no? No sé, es una cosa. Asociada a estrongiloidiasis. ¿Es lo que piensan las 5 personas? Bien. Sí, doctor, estamos de acuerdo. Ya. Por eso les digo, acá, si ustedes ven la número 4, paciente de 30 años, diarreico a repetición, y entre ellos se encuentran estrogiloides. Este parásito, parece mentir, es frecuentísimo en los pacientes con inmunodeficiencia. Y le hemos encontrado, le digo, le hemos encontrado porque también tuvimos que hacer el diagnóstico de eso del paciente. Eh, Uno de ellos tenía HT leve y otro tenía SIDA. ¿Ok? Entonces, ¿qué? Si acá estamos hablando nosotros de estos elementos, por eso le digo, repítalo, y uno de ellos, la eosinofilia, nos ayuda y el color, ¿qué estoy sospechando en estos pacientes? Que puede ser una meningitis. ¿Qué meningitis se agrega a un paciente con inmunodeficiencia? Veo que el gran no se observan gérmenes, entonces no es bacteriano. Y veo la eosinofilia y veo que con mononucleares también es algo crónico, entonces no es tuberculosis, por lo menos estoy viendo en la evidencia. Entonces, ¿con qué me quedo? Con las proteínas elevadas. Claro, por eso le digo que colaboren entre ustedes. Y acá, por ejemplo, en un paciente con inmunodeficiencia hay una frecuencia de una meningitis A, Doctor. pero ¿a qué? Estamos hablando de frecuencias, ¿sabes? No estoy hablando de cosas raras. Esto es lo que generalmente nos pide. Y es más o menos decirle así para no atormentarlo. El médico cuando nos pide, así de frente a un líquido de paciente hospitalización, nos pide citoquímico. Eso ya sabemos. Vemos nosotros y entregamos eso. Y luego nos dice, así de frente, Gram, Sil Nielsen y tinta china. ¿Por qué? ¿Cuál de ellos es el ocasionante de un paciente inmunodeficiencia por una meningitis? Ya las ayudé, ¿ah? ¿Los hongos? ¿Pero qué, pues? ¿Cómo se llama? Tiene su nombre con C, ya, más ahí no puedo ayudarlo. Criptococos. ¿Por qué eso? Porque es un criptococo. Por eso estoy diciendo tinta china. Recuerden eso que la frecuencia, no estoy hablando de que puede ser hasta un Escherichia coli, lo que sea, ¿no? Que puede haber una cosa rara ahí. Inclusive hemos visto nosotros hasta sí, hace mucho tiempo, no nosotros, sino fue el caso, que inclusive hasta en ese ciclo de los, un ascaris se mete, rompió el hueso petroso, ¿no? Que ustedes deben saber más que yo de anatomía, y contaminó todas las meninges, ¿eh? Pues son casos rarísimos, pues no estamos hablando de eso. Paciente con inmunodeficiencia, generalmente es criptococo. Por eso que el médico te pide un gran, un Sid Nielsen y una tinta china. ¿Ok? Ok. Pregunta de examen, ¿no? Esta es la más fácil. Vamos a ver. Grupo 3.
Ximena, Ethel, Sebastián, Annalise y Matías. Para ayudarlos, ¿no? En consulta significa que no hay todavía un diagnóstico, ¿no? Pero esto en consulta significa es para no decirle lo que hay, pues, ¿no? Si no ya uno lo adivina, se puede decir. Está en consulta, todavía no hay reporte definitivo del doctor Guillén. ¿Ok? Grupo 3. Ya, doctor. Para empezar, el Pues, aspecto del líquido es medio turbio, ya. es un medio amarillento está, Ujú. lo que indica que, bueno, hay como una alta concentración, en este caso, de células, y dice que hay un coágulo que es positivo, o sea, sí hay coágulo, que puede indicar que hay proteínas relacionadas con la coagulación, un proceso inflamatorio. Sí, doctor, continuando con lo que es proteínas y recuento celular, pues nos menciona que hay o sea, proteína de 100 miligramos por decilitro. Lo normal es o lo que se espera es que este valor esté entre 15 y 45 y más que nada pues nos está diciendo que hay una inflamación aguda. El recuento celular es de 500 células por milímetro cúbico y que, bueno, es un valor que está muy elevado, se espera que esté entre 0 y 5 células y nos está indicando básicamente que el sistema nervioso central está siendo invadido o inflamado y que hay una infección significativa. ¿Qué te parece el polimorfo nucleares? Ah, pues más que nada que hay una respuesta inmune innata aguda Hay 80% de polímeros nucleares. que se trata de una infección bacteriana. Una bacteriana. ¿A quién corresponde de ahí? Esa meningitis bacteriana. Doctor, ¿podría ser el caso 2, el paciente de 5 años de edad con fiebre, cefalea y vómitos? École, esa. Claro. Cuál sería la frecuencia de una meningitis? Estamos hablando de frecuencia, por eso le digo. ¿Cuál sería la primera frecuencia? Doctor, además, bueno, como mencionó mi compañero, en este caso que sería por los polimorfos nucleares una bacteriana, el agente responsable podría tratarse de un Streptococcus, ¿no? Un neotrococo. ¿Se dan cuenta? O sea, por eso justamente tiene que estar usted mirando a esto y al paciente. Esa es la forma como se va a tomar, por si acaso. No es que va a ser así dibujito, sino la relación, ¿no? Entonces, este es importante. No se le va a colocar todo, porque si yo colocar ahí se observan coco gran positivo, ¿cuál es la gracia, pues? ¿No? Acá lo más frecuente es neumococo. Si hubiera sido otro tipo de manifestación, podría ser hasta un hemófilo, qué sé yo, pero ahorita en frecuencia nosotros tenemos neumococo. ¿Ok? Entonces, esos son algo que tienen que tener ustedes ahí en la mente y en la cabeza, como se dice, y no solamente, porque a veces nos hemos equivocado nosotros con líquidos, ¿eh? Yo recuerdo una que encontré, decía, veía el líquido transparente, no tiene nada. Y cuando le hago el recuento, había células y había polimorfos, ¿no? O sea, ¿y a qué se debe? Depende mucho a veces algo que estoy haciendo más o menos un trabajito acerca del ritmo circadiano, ¿no? Así. Y la otra también es la toma.
de muestra y un sinnúmero de cosas, condiciones, ¿no? Y o sea, hay que examinar todo. ¿Ok? Y les presento el último, ¿no? Para que descansen. Este es un paciente, miren el líquido, ¿no es cierto? Medio opalescente, algunos es lechoso, ¿no? Pero es generalmente lo que se observa. Tiene que recuento de células 200. Ya estoy viendo que es un proceso infeccioso, ¿no es cierto? Tiene que ver con todo lo que son elementos contaminantes, no germen, etcétera. Mononucleares 70%. Ya estoy en mi cabeza pensando, ¿quién me presenta mononucleares con este recuento bacteriano, no? Ya estoy en mi cabeza. Proteínas también elevadas, glucosa baja, bacteriano. Y los mononucleares me están señalando a alguien. En Gram no se observan gérmenes, lógico. No se van a observar gérmenes, porque estoy suponiendo que sea otra patología. Lactato 3.1 y pH 7.30. Llego acá, digo, ¿no? Con todos estos elementos, ¿no es cierto? Que tengo que es un proceso bacteriano, un color, ¿no es cierto? Aspecto turbio, medio opalescente, quizá podemos llamar hasta un poquito lechoso, mononucleares, etcétera, y yo me estoy infiriendo ya a alguien, ¿no es cierto? Un proceso ya crónico en paciente. Entonces me voy acá. Yo ya tengo en mi cabeza el diagnóstico, ¿no? Pero me voy acá. ¿Qué estos pacientes puede ser? Y ahí viene, ¿no? Paciente de 50 años, asmático crónico, adelgazado, y no te hemos visto algo que mencionó también Sebastián, y cefalea persistente. Un asmático crónico tiene un gran factor de riesgo para qué? Tuberculosis. ¿Se dan cuenta? Entonces, este es una meningitis tuberculosa, así como está. Es simple, no tratando de hacer otras cosas, etcétera, que podemos nosotros determinar, ¿no? Y acá tenemos que determinar, bueno, si hay otro tipo de elementos de diagnóstico, bien, pero es lo frecuente. Estos cuatro, se los digo, son los que frecuentemente ustedes van a ver en emergencia. Por eso que vean la situación de cómo se enfoca, qué elementos son importantes para que ustedes den un diagnóstico previo, ya con, lógicamente, y acá el GRAM va a estar negativo, porque se tiene que hacer sin Nielsen. Por eso le digo que el médico ya nos pide a nosotros, sabe que nos pide un GRAM, nos pide sin Nielsen y también una tinta china, así, de frente, ¿no? No es esperar que uno le marque qué cosa quiere, ¿no? Y citoquímico, es lo importante. Generalmente el citoquímico, como le digo, el líquido es proteína y glucosa por excelencia. El ácido químico tiene que ver con recuento, etcétera, y los elementos del GRAM, etcétera, que germen hay, etcétera, y luego también si Nielsen, si hay bacteria también en este caso, bacilos, y también en la tinta china si hay criptococo. O sea, esta es una frecuencia, no es una situación de extraña, etcétera, para nosotros. ¿Ok? Janén, les voy a enviar esto, ¿ah? ¿No es cierto? Hay que enviarlo, ¿no? Y también la otra parte del diagnóstico de esa historia clínica. ¿O no quieren que lo envíe? Sí, doctor. A ver, tiene que hablar, pues si no, ¿cómo? Ya, ok. Entonces, por lo menos nuevamente agradecerle esta paciencia. Ya el próximo viernes, si no pasa un tren, estaré con ustedes ya. Y bueno, ha sido una enseñanza, ¿no? Tremenda. Jaren, que